Tenemos ya a nuestra mesa que siempre es muy bien recibida por la calidad y la profundidad del análisis de la doctora Elisa Godínez, y la maestra Renata Turrent. Bienvenidas a Momentum, buenos días. Hola, buenos días, querido Alberto, querida Renata, querida audiencia. Hola, Alberto, a Elisa y a toda la audiencia, y en un ratito a Ernesto también. Qué gusto estar por acá. Así es, Ernesto ya se va a incorporar en cualquier momento a esta conversación. Yo mencionaba hace unos minutos, en este lapso que tuvimos después de que terminó la conferencia de prensa matutina, que hoy es un día particularmente intenso en términos del debate político y no sé si vieron las redes, doctora, maestra, pero qué bárbaros, hoy están particularmente intensos en términos de la propagación de odio y clasismo y críticas, señalamientos. ¿Por qué? Pues porque ya hoy se abre la aduana para el proceso de debate de la consulta, el tema de la reforma eléctrica que se va a analizar y discutir dentro de unas semanas en la Cámara de Diputados, y otros temas. ¿Por qué? Porque nos quedan, ¿qué serán? 4 días para este proceso de votación de la revocación de mandato, este referéndum que se va a realizar el próximo domingo, y el debate está intenso. Les quisiera pedir, antes de presentar un video de este personaje, yo le llamo gerente porque no estoy muy convencido de que realmente represente o sea el que tenga el mando del dinero en el país, Claudio X González, una lista de mentiras que dijo en un video. Pero una primera evaluación, si quieren, para empezar, doctora Elisa Godínez, de esto que ya se acerca, revocación de mandato, el escenario se empieza a calentar cada vez más. Híjole, bueno, pues antes que nada, buenos días a todas y a todos. Pues hay un montón de cosas por decir. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Alberto, en que hoy se siente especialmente como esta efervescencia, ¿cómo decir?, expectativa, y pues ya la antesala de una carrera final, así lo siento yo. Porque bueno, es cierto que tenemos esta fecha del 10 de abril, de la consulta de la revocación, que fue también algo que generó pues expectativas y tal, pero bueno, una vez que pasemos esto, que bueno, no lo hemos pasado, pero es como que ya los relevos se están preparando para tomar la estafeta de lo que sigue, ¿no? Entonces sí me parece, y percibo igualmente lo que mencionas. Incluso me parece, hubo un detalle hoy, estaba yo viendo la mañanera precisamente por la señal de rompeviento, y se cortó en algún momento justo cuando le estaban haciendo al presidente una serie de preguntas que considero que estaban bastante bien formuladas. Creo que me parece que era la compañía La Jornada la que estaba haciendo las preguntas, y estaba entrando, digo, a cosas que siempre dice, ya repetido, pero que me parece que llevaban así como al quid del asunto, en particular todo este tema, digamos, de la reforma eléctrica, la posición del PRI, la cuestión, digamos, de la Suprema Corte con respecto a algunas decisiones que ha tomado recientemente, y bueno, se cortó, ¿no? Entonces, como que claramente, aunque yo sé que no hay que ser conspiranoicos, pero de pronto sí como que llega la suspicacia de decir, bueno, a ver, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque bueno, nosotros en la ciudad tenemos mucha posibilidad de informarnos por muchas vías, pero hay muchos lugares en el país que no llega más que eso, ¿no? Entonces, bueno, en fin, más allá de estos detalles, hay, insisto, mucho que decir, especialmente, digo, no le voy a robar el enorme y grandioso hilo que mi querida Renata hizo ayer, y que ella va a ahondar y va a describir de una manera magistral como acostumbra. Yo nada más me quedaría con una de las cosas que dijo, que no es que sea la única de la que tengo que decir, pero me llamó mucho la atención de esta serie de estos 10 puntos o 10 razones por las cuales no va a participar este señor en la consulta de revocación. Una que dijo, y la formuló de un modo que me llamó la atención, que decía algo así como, ya no recuerdo bien, pero decía algo así como, porque en el 24 Morena y el presidente no van a dejar la presidencia. Esta es una artimaña, no dijo con esas palabras, pero dijo que la revocación del mandato era una especie de
arma que tenía Morena y el presidente para que eventualmente pudieran defenderse de alguna otra opción, ¿no? Vaya, me llamó la atención lo del fraseo que usó de no van a dejar la presidencia, porque está otra vez un poco... Creo que se silenció el micrófono, doctora Elisa Godínez. Se cerró el micrófono. Ay, sin querer, no sé cómo se cerró, pero perdón, no sé en qué me quedé. Estaba que el lenguaje le llamaba la atención, sí. Sí, me llama la atención cómo lo fraseó Claudio X González, ¿no? Como no van a dejar la presidencia, como si fuera un asunto voluntario, ¿no? Como si no fuera un asunto de someterse a las urnas como nos sometimos en el 2018 y tal. Entonces, bueno, vienen acrecentando este afán de hacer aparecer el mandato del presidente López Obrador y eventualmente lo que ya ven como, así lo entiendo yo, como su propio fracaso en el 24, porque obviamente no van a poder, al menos hasta ahorita y por lo visto, no tienen con qué competir y ganar las elecciones del 24. Entonces lo ven como una especie de acto voluntario y no un acto que va a ser igualmente sometido a las urnas, ¿no? Entonces, bueno, eso me llamó la atención. No quisiera, insisto, dejar de robarle el tema a mi querida Renata, no robarle, sino ella lo va a explicar mucho mejor que yo, específicamente lo que dijo Claudio X González. Y más bien ya más adelante, si quieren, como que lo que yo pensaba era platicar un poco sobre, a ver, un poco cuáles son las expectativas de este ejercicio, ¿no? Cuáles son las disputas políticas que están ni tan subyacentes, sino muy evidentes o que están siendo muy visibles a partir de este ejercicio. Los discursos, digamos, las posiciones de las partes y, bueno, también un poco qué deberíamos esperar como ciudadanos, ¿no? De este asunto que yo creo que es importante en un contexto más amplio. Si te parece, Renata, podemos ver el video para que podamos dar pie a este hilo, que sí es verdad, muy contundente, con mucha información y duro y directo, duro y a la cabeza, pero para poder saber entender bien de qué estamos hablando, si es posible, ¿te parece, Renata? Vemos este video de este personaje y pues ya, adelante, ahora sí, con tu hilo, aquí en este hilo de conversación. El video, si lo vemos. De un gobierno que debería de invertir esos recursos en vacunas, tratamientos para niños con cáncer, guarderías o escuelas. 7. Porque inclusive en el remoto caso de que la consulta fuera vinculatoria y que la decisión fuera revocar el mandato del presidente, sería la mayoría de Morena quien elegiría al presidente interino y ya sabemos quién manda en Morena. 8. Porque, por lo antes dicho, pase lo que pase, Morena y el presidente no van a dejar el poder en el 2020. Sí, el video vamos a volver a poner porque empezó en el número 7 y entiendo que fueron 10 puntos los que mencionaba Renata. En lo que llega el video, si me vas comentando un poco tu primera impresión de este día y ya después, cuando esté listo el video, lo vemos. Ya está el video, perfecto. Pues entonces vamos, pues de una vez. 2022. 9. Porque no quiero avalar un instrumento que el presidente, una vez que termine su mandato, utilizaría como arma para desestabilizar a futuros gobiernos. Y 10. Porque el voto que cuenta, el que verdaderamente puede hacer una diferencia, es el del 2024. No desesperemos, no caigamos en su juego, ya en el 24, con el voto de todas y todos, se van. Buen día. Muchas personas me preguntan si deben o no participar en la consulta de revocación de mandato el próximo 10 de abril. Respeto la decisión que cada quien tome y de manera también respetuosa expreso mi opinión. Yo no participaré en la consulta por 10 razones. 1. Porque el presidente fue electo para gobernar por un periodo de 6 años, no de 3 años y medio. 2. Porque después de una tramposa manipulación, esta ya no es una consulta ciudadana de revocación de mandato, sino un ejercicio oficialista de ratificación y, como tal, contrario a lo que establece la Constitución y la ley en la materia. 3. Porque son el presidente y sus seguidores quienes impulsan la consulta, no los ciudadanos, y la utilizan para seguir polarizando. 4.
porque es un ejercicio que nos distrae de atender las múltiples crisis que nos afectan. 5, porque los legisladores de Morena no le otorgaron al INE los recursos que pedía para celebrar de manera correcta el ejercicio, y ahora se están gastando esos recursos en propaganda de manera ilegal. 6, porque el gasto en la consulta es otro derroche de un gobierno que debería de invertir esos recursos en vacunas, tratamientos para niños con cáncer, guarderías o escuelas. 7, porque inclusive en el remoto caso de que la consulta fuera vinculatoria y que la decisión fuera revocar el mandato del presidente, sería la mayoría de Morena quien elegiría al presidente interino y ya sabemos quién manda en Morena. 8, porque, por lo antes dicho, pase lo que pase, Morena y el presidente no van a dejar el poder en el 2022. 9, porque no quiero avalar un instrumento que el presidente, una vez que termine su mandato, utilizaría como arma para desestabilizar a futuros gobiernos. Y 10, porque el voto que cuenta, el que verdaderamente puede hacer una diferencia, es el del 2024. No desesperemos, no caigamos en su juego, ya en el 24, con el voto de todas y todos, se van. Buen día. Sin desesperarnos. Ya está aquí Ernesto Ledesma, ¿cómo estás? Vamos, ahorita nos va a dar aquí en Momentum, Renata Turren, una muestra de este hilo, pues, que publicó en Twitter y que es una respuesta puntual a este sujeto, Claudio X González. Ernesto, ¿cómo te va? Pues miren, aquí les traje un omeprazol, después de escuchar aquí a Claudio X González, aquí está listo, si ustedes gustan les podemos mandar aquí desde Rompeviento TV. Muy buenos días tengan ustedes, mi queridísima Renata Turrent, Elisa Godínez, muy buenos días. Alberto, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, qué gusto ver. Yo sí quisiera el omeprazol. Sí, es tremendo. Como tremenda fue también la respuesta de la maestra Renata Turren, pum pa soc, diría el clásico, pum pa soc. Ayer de Renata también vimos algunas otras respuestas, vi por ahí algo también de Fabricio Mejía, en fin, varios pues le dieron la atención que se merece el señor Claudio X González. Renata Turrent, ¿qué decir de los dichos de Claudio X González? Finalmente es el que pues ya prácticamente identificamos todos como la cabeza de la oposición, incluso quien coordina a los partidos políticos PRI, PAN, PRD. ¿Qué decir, Renata Turrent? Bueno, a mí me gustaría en una frase, y ahorita me voy muy de volada con el hilo que hice, pero en una frase, es que es un mentiroso o alguien que de verdad no conoce en lo más mínimo cómo funciona el sistema político de su país, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue contestar de uno por uno sus 10 puntos, porque todos son falsos o por lo menos endebles. Y muy brevemente, ahí está el hilo en mi Twitter, lo pueden ver, pero bueno, contesto los más graves. El primero que hice como este argumento de que el presidente se eligió por 6 años, pero no 3. Bueno, señores, que así funciona nuestro sistema. O sea, es algo básico que nos enseñan desde la secundaria. Así funciona una reforma a la Constitución, se manda, se puede, el Ejecutivo tiene la facultad de mandar una reforma, y si la aprueba 2/3 partes del Congreso más 17 congresos locales, pues es una reforma constitucional, es legal, y fue aprobada por un Congreso legítimo. Entonces, lo que pasa es que no les gustan los procesos democráticos, no les gustan los procesos legislativos. Esta es la misma gente que dice, pues, si no les gustan las leyes, cámbienlas, ¿no? Es la mismita gente. Y entonces, una vez que las cambian, tampoco les gusta así. Lo que no les gusta es que existan mayorías legítimas que no operen ante sus, pues sí, operen sus intereses, ¿no? Después dice que la revocación de mandato, que la Constitución y la ley no son para ratificar, sino para revocar el mandato. Claro, la figura legal se llama revocación de mandato, pero la misma pregunta, que no la hizo el presidente López Obrador,
está muy clara, ¿no? ¿Quieres que se revoque el mandato o quieres que continúe? Entonces, si bien la figura legal se llama revocación de mandato, pues es una figura que también funciona como un mecanismo de evaluación al presidente que se está pidiendo evaluar, en este caso López Obrador. Si gana, pues sí, es una ratificación de mandato, ¿no? Aunque el instrumento legal no se llame así. Número 3, que a mí me parece gravísimo, gravísimo, dice, y cito, el presidente y sus seguidores son quienes impulsan la consulta y no los ciudadanos. Esto es de verdad gravísimo, ¿no? O sea, ¿cómo es que y esa ha sido la retórica de la oposición, que no es válida esta consulta porque no es ciudadana, porque quienes fuimos a firmar no somos ciudadanos, o cómo? O sea, entonces existe una cláusula donde dice si eres, si eres seguidor de Andrés Manuel López Obrador, entonces se te quita la ciudadanía, o cómo funciona esa, ¿por qué creen que tienen el monopolio del concepto ciudadanía? Entonces, bueno, a mí eso me parece gravísimo en términos de definir quién sí y quién no es sujeto político de la democracia en México, ¿no? Creen que ellos tienen esa... Y digo, es curioso cómo salen a la luz a decir estas cosas que en realidad lo piensan, o sea, los X González y compañía, por supuesto que piensan que la élite tendría que ser quien toma estas decisiones democráticas. El fin de semana estuve en el Reforma en un debate con Ernesto de la Madrid, con Enrique de la Madrid, y lo digo con todo respeto, pero es muy transparente, digamos, no quiero poner juicios de valor, pero es tan transparente que acababa diciendo, dijo algo así como, esto es lo que en realidad es la democracia, nosotros 4 platicando. No, señor, esto es una mesa de élite platicando, o sea, esto no tiene absolutamente nada que ver con la democracia, pero eso sí es lo que piensa esta élite que dominó el país por tantos años, piensan que ellos son la democracia. Entonces, bueno, ese punto número 4 a mí me pareció súper ofensivo. Después se empieza a quejar de que el presupuesto, que la Cámara de Diputados no le quiso dar el presupuesto al INE. Bueno, es que es su facultad legal, es su facultad aprobar o no un presupuesto, y si ellos consideran que es mucho dinero lo que está pidiendo el INE, entonces tienen la facultad de bajarles el presupuesto. Yo hace tiempo acá en Momentum habíamos hecho un análisis de justamente el presupuesto del INE, y si nosotros vemos la tendencia del presupuesto, obviamente se ve así como ondas, porque cuando no son periodos, cuando no hay elecciones intermedias o presidenciales, es obvio que baja el presupuesto. Sin embargo, si se traza una línea, es una tendencia a la alza el presupuesto del INE a partir del 2000. Entonces, bueno, IFE, INE. Y yo cuestionaba en ese momento si los resultados que ha dado el INE, que deberíamos evaluarlos en términos de más participación democrática, básicamente en eso, ¿no? O sea, principalmente en eso, ¿no? Pues no, la participación democrática en nuestro país se ha mantenido bastante estable, excepto en el 2018, que sí subió, y estas intermedias también fue un poco más alta, pero si ves también la tendencia de la participación democrática, pues tampoco ha incrementado muchísimo. Entonces, es difícil para mí de pronto entender por qué el presupuesto del INE ha subido de manera tan importante cuando sus resultados no es como que tampoco estén haciendo muchísimo más o ni siquiera cumpliendo a la perfección con los objetivos que tienen. Entonces, pues que le hayan bajado el presupuesto, pues me parece algo lógico, sobre todo en un contexto de austeridad, que repito, como he dicho muchas veces, es algo que se votó desde 2018, ¿no? Era parte fundamental del proyecto de nación por el que se votó, y que si bien el INE es autónomo, pues también los legisladores tienen la facultad de hacer política de esta manera con el presupuesto. Luego dice número 6, que los recursos, esta es gravísima también, que los recursos de la revocación de mandato se podrían haber ido a vacunas, medicinas para niños, estancias infantiles, me parece, y no me acuerdo qué otra dijo. Miente. Este dinero son recursos del INE. Ese dinero no se puede trasladar del INE al Ejecutivo para que el Ejecutivo compre vacunas. Eso es falso. No sé, así no funciona el presupuesto de nuestro país. Y si el presidente
se le ocurriera por un instante hacer esto que dice el señor Iquez González y decir, ¿sabes qué, INE? Échame para acá el dinero porque necesito para las vacunas. Imagínense el escándalo que haría esta gente. Imagínense, dirían, el presidente está acabando con el INE porque le está quitando sus recursos para pagar vacunas, porque no pueden pagarlas. Es totalmente falso que esto pueda ocurrir, así no funcionan los presupuestos, pero en el caso remoto de que a López Obrador se le ocurriera hacer eso, imagine, esta misma gente sería la que estaría de verdad enloquecida por haber tocado el INE, el dinero del INE para irse a otro lado. Entonces, es de verdad, muy tramposo lo que hace. Bueno, número 7 dice que al final de cuentas, si llegan al 40% y se revocara el mandato de López Obrador, si estos dos supuestos sucedieran el 10 de abril, entonces que de igual forma Morena elegiría. No, no es Morena, es el Congreso. Y que Morena tenga mayoría en el Congreso es una decisión democrática que sucedió el año pasado, el 6 de junio, así se decidió, eso es lo que salimos a votar las y los mexicanos, y de esa forma se conformó el Congreso. Es falso que Morena elegiría, necesita una mayoría para elegir, o sea, si el presidente se fuera de la presidencia, sería el Congreso quien lo elegiría, entonces es falso decir que es Morena, ¿no? Eso no es cierto. Y de ahí aprovecho para el número 8, que es más o menos lo mismo, pues esta queja que él hace sobre que Morena toma ese tipo de decisiones. Pues es que así está la constitución de nuestro país. Las mayorías existen, es una mayoría democrática, legítima, que tiene Morena en la Cámara. Entonces parece que no les gustan, como decía yo al inicio, a menos de que sean sus mayorías, ¿no? Y que atiendan a sus intereses. Y número 9, aquí es muy curioso, creo que nuevamente en su desesperación le sale a relucir la verdad, un poco como lo que ya decía yo de Enrique Lamadrid en el foro en el debate en el que estuve con él en Reforma. En realidad yo creo que este punto 9, ese es el fondo de su miedo, ¿no? Digo, son varios, pero creo que esto es uno de los puntos fundamentales de por qué tienen tanta animadversión con la figura de la revocación de mandato. Él dice que esta figura en un futuro se va a usar para desestabilizar, que AMLO la va a usar para desestabilizar el país. Bueno, en primer lugar, AMLO ya ni va a estar en la política, ¿no? Pero en el fondo lo que está diciendo es nos da miedo que en un futuro se use esta para desestabilizar. Lo mismo decía Enrique de la Madrid en el foro, en el debate del Reforma, decía, es que entonces las inversiones ya no van a ser a 6 años, sino a 3 años. No, es que sí pueden ser a 6 años. Simplemente la gente tiene una herramienta democrática para la mitad del camino exigir, porque aparte la revocación no es nada más, no aparece, no es una figura que aparezca así, se necesita solicitar. Pero parece que ese es el gran miedo que le tienen en un futuro a que la gente se pueda organizar y exigir este tipo de herramienta democrática para sacar un mal gobierno. Entonces, bueno, mínimo ahí en todas estas 10 cosas que dice el señor Iquez González, por lo menos sale una chispa de verdad, que creo que es este punto número 9. Y número 10 dice, no desesperen, nos vemos en el 24. Pues también falta mucho para el 24 y habrá que esperar a ver qué sucede, pero con esta oposición yo sinceramente no veo mucha posibilidad y me da mi curiosidad saber qué tipo de maromas se van a echar ahora para también decir que el 24 está mal, no es democrático. No, es gente que ha mostrado, creo que la revocación de mandato lo más interesante que ha mostrado es lo profundamente antidemocráticos que son algunos actores de nuestro país que tienen mucho poder económico o que tuvieron mucho poder político, mediático, etcétera. Es para mí, de verdad, creo con toda firmeza que la historia los va a recordar en un lugar muy penoso por haber desmovilizado el voto a estos personajes del poder económico, muchos del poder político, a los partidos políticos que están desmovilizando, que dicho sea de paso, votaron a favor de la figura de la revocación de mandato, todos, pasó casi de manera unánime en el Senado, y ahora están desmovilizando, y por supuesto que a mí me encantaría tocar el tema más adelante, porque me eché el programa de Broso con Ciro Murayama, para venir aquí a desmenuzarles y ahorrar el omeprazol. Por supuesto, algunos consejeros del INE han hecho un trabajo de verdad penoso.
Doctora Gracias, Elisa, Renata. Elisa Godínez, híjole, hay un punto que me llama mucho la atención y que puntualmente señaló Renata Turrent, esta parte en la cual dice, o sea que los que no piensan como ellos no somos ciudadanos. Yo le añadiría que esta concepción que tiene Claudio X González y muchos otros es que quienes no son no tienen el tono de piel ni tienen los ingresos ni la educación que ellos dicen, no son ciudadanos. Es una posición muy, muy clasista que Claudio X la revela, pero que se profundiza de una manera abierta y grave en algunas regiones del país. El tema es que, como bien señala el presidente López Obrador, no son pocos. La verdad es que sí hay una cantidad importante de personas que están en esa posición. Lo vimos en la votación del año pasado en la Ciudad de México, y allí están y ahí van a seguir. Ese es el riesgo. ¿Cuál es su posición, doctora Lisa Godínez? ¿Somos ciudadanos, no somos ciudadanos? ¿Cómo ve todo esto? Uf, no, pues digo, ese tema solito da para mucho, pero yo también lo estaba escuchando ayer y decía, digo, es como que me recordó como si estuviéramos en el virreinato, ¿no? O sea, los que no somos propietarios y por ende tenemos ciertas características fenotípicas, ¿no? Que no corresponden a las del fenotipo del conquistador blanco, etcétera, etcétera. Pues no tenemos derechos ciudadanos, ¿no? Digo, es ya más allá de la risa y del ejemplo que pongo, yo creo que este señor, junto con sus seguidores y demás, pues lo dicen en serio. O sea, no se dan cuenta claramente, creo, hasta cierto punto, de lo que están diciendo. No se dan cuenta que lo que están diciendo es profundamente discriminador, ¿no? Con tintes clasistas y racistas, etcétera, ¿no? Pero lo creen fervientemente, porque además de que creen que solo ellos detentan el monopolio de la ciudadanía o de la ciudadanía aceptable, o de quienes tienen derechos políticos, porque tienen una serie de privilegios dados, y el resto de la población que no tenemos esos privilegios o demás no tenemos derecho, ¿no? Pero lo dicen en serio, o sea, eso es lo peor del caso, ¿no? Y creo que además hay otra cosa que coincide, creo, con esto, que están, están tan descolocados porque no están acostumbrados a competir y no ganar. O sea, ellos, entre comillas, compiten. En realidad siempre habían ganado, siempre habían tenido las condiciones puestas, dadas, para ganar de una o de otra forma. Sobre todo a la mala, ¿no? Porque como corresponde con la gente que tiene estos niveles de poder económico y demás, pues si no se podía, se compraba, ¿no? O sea, para ellos no había una dificultad en ese sentido. Pero ahora que desde el 2018 se han tenido que topar con el hecho de que aún con todo su dinero y aún con todo su poder, no están pudiendo recuperarse, pues lo que les queda es descalificar este ejercicio democrático como un ejercicio que no vale la pena llevarse a cabo. Pues ¿por qué no? Porque no lo solicitaron ellos, ¿no? Porque no fueron ellos quienes detentaron pues sí, ese poder, ¿no? De decir quién sí, quién no, cuándo y cómo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy elocuente de lo que tienen en la cabeza, de lo que los mueve y de lo que eventualmente también los aleja de la realidad de este país. Por eso su discurso, pues aparentemente tiene mucho eco en redes sociales, que eso de las redes sociales también está por verse, porque bueno, hay mucha percepción, ¿no? Que se infla pues a partir de bots y de otras estrategias, pero en los hechos cada vez más sus manifestaciones en la calle pues son minoritarias, ¿no? Cada vez son menos. Y creo que eso tiene que ver con el hecho de que, digo, de muchas cosas, pero de que están completamente alejados, están completamente separados, están completamente ajenos a la realidad de este país, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que no pueden tolerar, no pueden tolerar que
que haya ejercicios democráticos de este tipo, que no sean ellos quienes los estén controlando, y su manera de desestimarlos pues es diciendo que no, que quienes solicitamos esa consulta con nuestras firmas, pues no, casi que no somos ciudadanos, ¿no? Que ellos sí, pero nosotros no. Entonces, bueno, en ese sentido es como muy elocuente, ¿no? Eso diría, digamos, con respecto a lo que dice este señor, ¿no? Y a toda la impronta clasista, racista de su discurso. Yo creo que además están muy extraviados porque de verdad muestran cómo no tienen ni mínimas bases conceptuales claras, ¿no? También es una contradicción absurda sus consignas, ¿no? En las marchas. Eso de, ¿cómo? ¿Cómo dijeron? Come si te vas, no era come si te vas, era termina si te vas, ¿no? O sea, queremos que te vayas, y entonces todo ha sido muy errático, porque ellos hace 2 años, o por ahí, decían que lo que querían era que López Obrador renunciara, o sea, que exigían la renuncia de López Obrador, que ya querían que se fuera, que no era posible. Y claro, se fueron dando cuenta que, pues, que eso no iba a suceder, que por supuesto no tenían ni en sus sueños más guajiros el apoyo popular para exigir algo así o empujar algo así. Y claro, entonces lo tuvieron que ir cambiando. El único lunático que se quedó, y parece que no tan lunático, parece que él sí tiene cierta coherencia, este señor de Frena, que es el único que sí está llamando a participar en la consulta, a diferencia de todo el espectro de la oposición, que lo que han hecho es pues llamar a un vacío, ¿no? A que no se participe. No, ya no digamos a ir y votar, digamos, en favor de que López Obrador se vaya. No. Lo que están llamando es a no participar, ¿no? Entonces, bueno, han estado virando su discurso en función de, pues, de que se dan cuenta que no tienen cómo ir generando convencimiento entre la gente, ¿no? Y entonces, bueno, no sabemos cuánta gente, yo en lo personal no tengo mucha idea, un estimado de números de cuánta gente vaya a participar el domingo. Yo creo sinceramente que, bueno, no vamos a considerar los 37 millones necesarios para que el resultado sea obligatorio. No va a pasar eso. Tampoco creo que vaya a ganar la opción de que se vaya el presidente. Sin embargo, esto hay que leerlo también, y es una pena porque, quiero decir, no por los números en sí, sino por el hecho de que es la primera vez que llevamos a cabo en México un ejercicio de esta naturaleza. Y lo que a mí me interesa resaltar es que un ejercicio de esta naturaleza es parte también de la transformación, no solo que se empezó a nivel político electoral en el 2018, sino del empuje, digamos, de quienes estamos en distintas trincheras empujando por la extensión, digamos, de la democracia más allá de la cuestión electoral meramente, ¿no? A mí me da mucha pena que la oposición no tenga más opción que llamar a no participar, cuando tienen la posibilidad, tendrían la posibilidad, pues de demostrar que su voz puede ser escuchada y tomada en cuenta, pero no lo quieren hacer porque saben perfectamente que su voz en este momento es, pues, muy poderosa en los medios de comunicación, pero en la realidad y en los últimos rincones de este país y más recónditos, pues prácticamente no tiene ningún poder, ¿no? Ya, gracias, gracias mi querida Elisa. Renata Turrent, esta parte que señalabas hace un rato y ahorita que también lo ratifica Elisa, de esta oposición un poco perdida, diría Almodóvar, como vaca sin cencerro, ¿no? Hay 2 videos que creo que ilustran un poco esta pérdida de brújula que está presentando la oposición. Una es en estas manifestaciones del fin de semana con el termina si te vas, pues cantan el himno chueco, y además hacen una ceremonia y usan el toque militar de los Estados Unidos cuando un militar muere.
¿no? Y sorprende porque estamos hablando de una revocación de mandato en México y estas personas, además con el brazo levantado, es verdaderamente hasta dramático. Me recuerda un poco esta escena de Peña Nieto en la FIL, que aunque uno no quisiera a Peña Nieto, era tan dramático que ya querías que se acabara ese momento porque hasta feo sentías, pues, ¿no? Vamos a ver estos dos videitos que duran unos segundos cada uno y regresamos a escucharte, Renata. Si os hay un extraño enemigo, vive siempre en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Mas si os hay un extraño enemigo, profanar con sus alas tu suelo, piensa que te ha querido del cielo, por venganza, hijo mío. Si os hay un extraño enemigo. Además, Renata, esta última toma del toque militar estadounidense cuando un militar estadounidense cae, además llama la atención que todos los que aparecen pues son de tez blanca, todos son gente blanca, gente que se ve en algunos casos, gente pues pudiente pues económicamente. ¿Qué decir, Renata? Si me permite, Renata, antes de tu análisis, para que no seas tan dura, es que hay que entenderlos. Para ellos, las alas sí profanan el suelo, las alas. Recuérdate las casitas voladoras de frena, o sea, son muy congruentes. Ya, perdón. Exactamente, están metiendo su ideología de frena al himno nacional, qué bárbaros. Hace poco hablábamos de cómo la élite mexicana de pronto, lo que pasa es que tiene muchas conexiones y entonces son exitosos, porque si no tienes éxito cuando se te da todo, pues, híjole, de verdad que bárbaros, pero muchas veces muestran, y no quiero generar, obviamente no todos, pero muestran dos cosas que yo notaba mientras veía los videos. Uno, muchísima ignorancia, o sea que digo, no sé si no se sepan el himno o si creyeron que era, o sea, no me queda muy claro. Y de verdad que no le tienen miedo al ridículo. O sea, esto que salen con el brazo, sí, a mí me encantaría preguntarles como, exactamente por qué están marchando? Están marchando para que se quede Andrés Manuel, aunque hay una forma de legalmente echarlo. O sea, no me queda muy claro qué es lo que ellos contestarían, porque había un revoltijo ahí, ¿no? Decían que era porque defendían al INE, pero también porque están en contra de la revocación de mandato y también porque querían que se quedara AMLO, ¿no? Pero eso sí, levantando el brazo como si estuvieran en resistencia. ¿Resistencia de qué? ¿De qué? O sea, de verdad me encantaría haber podido ir a entrevistar a esta, pues sí, a esta élite mexicana que va y se junta ahí, alzar el brazo trayendo símbolos de otro país. De verdad que sin ningún miedo al ridículo. A mí me gustaría centrarme en dos opositores. Uno, quisiera hablar bien de ese opositor y del otro, hacer una crítica. ¿No tanto? No tanto. El primero es, fíjense que ahora que fui y perdón que regrese al tema, pero fue para mí muy esclarecedor haber ido al Reforma y es otro mundo totalmente paralelo y una experiencia muy distinta a cualquier cosa que yo había vivido en medios. Y debatí con Damián Cepeda, que es senador por el PAN, que está a favor de la revocación, de la figura, obviamente en contra de López Obrador, María Marván, que está totalmente, bueno, tiene mucho coraje con el presidente y está llamando a no votar, y con Enrique de la Madrid, que también está en contra, y pues básicamente él traía una consigna que repitió durante el programa, un poco como para posicionarse políticamente, fue mi lectura, ¿no? Pero Damián Cepeda
dice él, que lo dice ahí al aire y después platiqué unos segundos saliendo, él es de los pocos, si no es que el único panista que está llamando a votar, ¿no? Y tiene argumentos súper válidos, ¿no? Desde su punto de vista de, bueno, esto es como una empresa, si contratas a alguien, o sea, muy en línea con su ideología política. Si tú contratas a alguien y después lo quieres, está haciendo mal trabajo, pues tienes que tener herramientas para sacarlo de su trabajo. Él, de hecho, fue parte fundamental de convencer a la bancada del PAN de votar a favor de la revocación de mandato. Digo, él fue presidente nacional del PAN cuando Anaya, y Anaya traía en su plataforma política la revocación de mandato. Entonces, lo que él dice es, bueno, es que no podemos basar nuestra decisión de apoyar o no un instrumento democrático ligado a la probabilidad de si va a ganar o no va a ganar la respuesta que nosotros queremos, ¿no? Eso no es ser demócratas. Entonces, a mí solo me gustaría reconocer, porque en realidad en toda la oposición no había yo visto una postura congruente, y lo digo de verdad con todo respeto, nunca de los 3 años y cacho que van de gobierno, no había visto algún opositor que no reaccionara a todo lo que dice López Obrador y que tuviera, digamos, una línea ideológica que él está siguiendo, y que si esa línea ideológica de pronto coincide con algo del presidente, pues lo acepta y lo argumenta a favor. No había yo visto un opositor así, y lo veo. Lo vi en él, y creo que hay que reconocerlo. Ojalá que hubiera, pues, obviamente estoy en total desacuerdo en su ideología política y en lo que representa el PAN y su modelo económico, social, político, pero reconozco que por lo menos no está reaccionando. Imagínense ustedes, los foros que organizó el INE para la revocación de mandato, no podían encontrar gente de la oposición que fuera, porque en estos foros lo que se iba a argumentar a fuerza era la pregunta, es decir, ¿estás a favor o estás en contra de que continúe el presidente? Porque pues el INE no podía obviamente ponerse a discutir si la herramienta era válida o no. Digo, bueno, para como son, igual y si lo hubieran hecho, ¿no? Pero bueno, era obvio que lo que se tenía que discutir era la pregunta. Pues todos los que acabaron yendo a estos foros en contra de López Obrador eran gente de Frena. Entonces yo lo que hago aquí es un llamado a analizar a la oposición desde ahí. Imagínense que no pudieron encontrar gente de la oposición. El único personaje de la oposición que dice sí hay que salir a votar es este senador Damián Cepeda del PAN. Y de ahí en fuera tuvieron que ir a Frena. O sea, la extrema derecha mexicana está comportándose de manera más democrática que el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, etcétera. Es de verdad preocupante, ¿no? Y creo yo quizá esclarecedor más que preocupante, porque llevan mucho tiempo siendo así. Y a mí, para cerrar, me gustaría regresar al tema de, ahora sí, el opositor, la otra ala de la oposición, en este personaje Ciro Murayama, que creo que incluso ya rebasó por la derecha varios kilómetros a Lorenzo Córdoba, que abiertamente está haciendo campaña por la desmovilización. Digo, obviamente no va a decir no salgan a votar, pero este argumento que han retomado varios opositores, que dice que en la Constitución está la respuesta para quienes están no queriendo ir a votar, porque la Constitución dice que se necesita el 40% de la votación para que el instrumento sea vinculante. Eso, dice Ciro, implícitamente nos deja un espacio para decir nosotros no votamos, y esa es una decisión electoral que estamos implícitamente tomando. Esa es la maroma más ridícula y antidemocrática que he escuchado en mi vida, de verdad. Entonces, esa es la maroma que Ciro, desde el árbitro del poder, el árbitro, o sea, desde su posición de poder como árbitro, está sacando, y que algunos opositores han estado retomando, ¿no? Pero es de él. Esa y la otra muy sólida que trae, y que también repitió con Broso, es que el INE está a cargo nada más de poner el banquete, pero que los novios son quienes tienen que traer a los invitados. Pues, ¿cómo van a traer a los invitados si están censurando todo? Están ahí atrás de cualquier, muy curioso, ¿no? Porque censuran cualquier cosa que sea promoción de la revocación, pero el PAN ha salido a hacer propaganda en contra de López Obrador,
y desmovilizando el voto, y eso no lo ven como propaganda electoral, ¿no? Entonces es muy curiosa la interpretación de la ley del INE y creo yo el abuso de hasta dónde creen que pueden llegar. Entonces esto, como siempre en las conversaciones de la revocación de mandato, a mí me regresa a pensar que yo no soy partidaria de que se acabe el INE, simplemente que sí creo que se necesita una reforma electoral importante donde el INE pues atienda las nuevas realidades de este país. Está tan extraviada la oposición, doctora Elisa Godínez, y particularmente se vio en esta marcha del fin de semana que pues generó pues burlas, señalamientos, comentarios de todo tipo. En Twitter yo encontré un comentario de Kurt Hackback, que es periodista, escritor, y él básicamente decía en su comentario en Twitter, como el presidente de México no puede ser reelegido, la oposición está llamando para que AMLO haga precisamente lo que va a hacer, terminar su periodo y dejar la oficina. Es el equivalente político de una campaña para decirle al sol que siga brillando. Eso es lo que decía escritor Kurt Hackbart, precisamente sobre esta alucinante marcha que hubo el domingo pasado, en donde uno dice, a ver, el planteamiento era AMLO, terminas y te vas. Híjole, como diría Carlos Monsiváis, chocolate por la noticia. Pues es lo que va a hacer, ¿no? Digo, eventualmente es lo que trataron de impedir y ahora, pues ya no entiendo, doctora. ¿Usted entiende algo? Pues mira. Pues es doctora, ¿cómo no? No, pues las doctoras todo lo entienden. No, Ernesto, fíjate que a veces no se nos da mucho, pero en fin. No, en realidad no hay, o sea, tampoco es como que haya que entender mucho. Me parece que en el caso de la oposición, pues ya se ha dicho, hay una pobreza muy, muy grande, digamos, de conceptos y de, pues sí, de liderazgo que les ayude a construir un discurso más coherente. No es con Claudio X González y estos magníficos 10 puntos que dice, ¿no? Que va realmente a construir pues un discurso coherente, ¿no? A mí lo que me parece es que de todo esto, ¿no? Lo que hay que tratar de más bien desentrañar es, además de esto que vemos en redes y estos ridículos que los vemos hacer en las marchas cada vez más, a mí creo que lo que tendríamos que analizar más y mejor sería como cuáles son las formas en las que se van a defender de lo que viene. Y específicamente me refiero a una cosa que es para mí muy clara. Lo que está subyaciendo a partir de este ejercicio de revocación de mandato es la necesidad urgente de reformar al INE, de reformar, digamos, a todo el sistema político electoral en ese sentido, porque ya no está respondiendo a la realidad actual. Y justo, ¿no? Habría que revisar que más allá de los dislates, esta defensa a ultranza que están haciendo de los consejeros estos tan impresentables, ¿no? Como el consejero presidente y Ciro Murayama, por un lado, y cómo, por ejemplo, lo que ahora están argumentando es que esto, ¿no? Hay que defender al INE de estas terribles impulsos autoritarios del gobierno y tal y tal. Y bueno, en realidad lo que van a hacer es tratar de defender a toda costa lo que a todas luces es un espacio que han querido mantener como un brazo de la oposición, que es de las pocas cosas que todavía les queda en términos institucionales. Entonces, me parece que una de las cosas que tenemos que poner atención en los próximos días y semanas, o meses tal vez, va a ser, que ya lo adelantó un poco el presidente en alguna de las mañaneras hace unos días, un poco las características de lo que pretende llevar a cabo, que es pues una propuesta diametralmente opuesta a la que actualmente tenemos, que es, entre otras cosas, pero sobre todo elegir, ¿no? A los miembros o a los consejeros
eventualmente del INE, ¿no? Elegir, es decir, llevar a cabo con esto un proceso democrático, cuando todos sabemos que lo que estaba ocurriendo y ha venido ocurriendo es que esos espacios de los consejeros se llevan a cabo, se eligen, pues, no se eligen, sino que se determinan, perdón, en función de acuerdos de negociaciones, de cuotas, de partidos y demás. Entonces, esto me parece relevante. No sé si va a ser posible, pero yo sí veo muy deseable que el INE no se quede fuera de pues esta necesaria transformación por la que tendrían que transcurrir todas y cada una de las instituciones de este país. Y bueno, veremos en ese sentido ahora cuál va a ser, con qué van a querer defender digamos, al INE de los privilegios, al INE como espacio de sus privilegios en este intento de reforma. Me parece que, por cierto, habría que leer esto que fue muy controvertido, que ocurrió con Adán Augusto, el secretario de Gobernación, y otros personajes, que al parecer, no sé, a mí no me queda del todo claro si es que realmente usaron el avión o no, todos lo usaron, en fin, este avión de la Guardia Nacional, y que un poco, a mí me parece que en una actitud un tanto cuanto desafiante, Adán Augusto dice, bueno, pues a ver que el INE me quite, ¿no? A ver si es cierto. Creo que lo está haciendo, digo, yo no tengo los detalles, no sé si fue así o no, quiero decir, se habrá de aclarar en los próximos días, pero me parece que esto es parte de lo que tendremos que ver. O sea, vamos a ver, el INE se va a poner a señalar, como lo ha hecho a lo largo de todas estas semanas pasadas, a todos los funcionarios que supuestamente han, digamos, roto la veda, ¿no? Y han utilizado recursos públicos, pero no ha dicho nada de todos los demás personajes, incluido Ciro Murayama, que fue a un programa con Broso a prácticamente, ¿no?, llamar a no votar, a no participar. Y eso es, digo, más allá de que se ponga de una parte o en otra, es evidentemente que está siendo parcial. Entonces, es lo que creo que vamos a ver y que tendríamos también que estar analizando, más allá de, digamos, la pobreza de la oposición. Pues sí, hay mucha tela que cortar. Hoy, como comentamos, es el inicio de una jornada larga, intensa, de mentiras, críticas, manipulaciones, ridículos y todo lo que aparezca. Yo me tengo que despedir, tengo una junta en unos minutos. Me gustaría quedarme porque está muy sabrosa la conversación, pero no es posible. Les agradezco de mi parte, doctora Elisa Godínez, y maestra Renata Turrent. Y Ernesto, muchas gracias a usted también que nos acompañó y que nos acompaña, perdón, y yo mismo que me tengo que ir. Suerte, Alberto, que te vaya bien. Un abrazo. Gracias. Cuídense, Gracias. Pues nosotros seguimos con la transmisión ahorita que vamos a concluir la mesa y además viene una entrevista con la doctora Violeta Núñez, que nada más le quiero adelantar que parte de los contenidos que vamos a abordar con la doctora Violeta Núñez, aprovechando que aquí están la doctora Elisa y la maestra Renata, y hace un rato que hacía la broma Elisa de lo de doctora, pues era por el carneo que teníamos ahí en redes sociales. Pero bueno, es el contenido con Violeta Núñez Rodríguez, pues va a ser importante, ahorita le explico por qué. Pero entonces sería para ir cerrando, mi querida Renata, pasaría un breve video porque me parece que es importante. Finalmente, esta es la oposición, esta es la mirada y el ángulo de la oposición, y es un dicho que da precisamente Claudio X González Guajardo cuando nace la organización, una más de las ONGs que él creó, que es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Él estaba en un encuentro con la Concanaco, y esto fue lo que dijo Claudio X González Guajardo. Lo escuchamos, dura unos cuantos segundos y regresamos para una reflexión final. Siglo XXI, dicen los que saben más que yo de esto, va a ser Norteamérica.
tenemos un gran futuro, nada más no se nos ocurra ver para el sur, hay que ver para el norte. Pues precisamente señalando que en Norteamérica teníamos un gran futuro, hablando él de México y Estados Unidos, nada más que no se nos ocurra ver para el sur, dice, hay que ver para el norte. Esa es precisamente la oposición, esa es la clase política. ¿Qué decir, Renata? ¿Con qué cerrarías? Bueno, pues a mí sí me da gusto que al final de cuentas, con todo y todo como está sucediendo esta revocación, al final nos vuelve a poner, como varias veces en este sexenio, a los y las ciudadanas a elegir entre dos proyectos políticos distintos y contrapuestos. Y creo que esta analogía de voltear, unos quieren voltear al norte y otros quieren voltear al sur, voltear adentro a México y voltear al sur, es un poco como esta Y a la que nos enfrentamos los y las mexicanas constantemente, ahorita con la revocación de mandato, en una semana con la reforma eléctrica, muy probablemente más adelante con la reforma electoral. Dos proyectos totalmente distintos que sí, no se pueden, pues son contrapuestos, creo que es la mejor, es una frase que explica muy bien la manera en la que lo que se propone de un lado y lo que implícitamente se propone del otro, porque en realidad la oposición pues no está explícitamente diciendo, este es nuestro proyecto de nación, simplemente es vamos a regresar a lo que ya teníamos, que es pues voltear a que los gringos nos digan qué hacer. Y a mí nada más me gustaría cerrar un poco retomando lo que dijo Elisa de la reforma electoral o la posible reforma electoral donde se propone esta elección popular de los y las consejeras que ha sido muy criticado. Pero nuevamente nos trae a la conversación del miedo que esta élite le tiene a la democratización de este país. Le tienen terror a que la gente de a pie decida el rumbo de nuestro país. Y disculpen que vuelva a retomar este debate en el Reforma que tuve, pero de verdad que para mí fue, como nunca tengo acceso a esos espacios, para mí fue muy esclarecedor. Enrique de la Madrid decía, les digo que es tan transparente que yo no estoy segura que quisiera que supiéramos tanto, pero agarra y dice, bueno, es que quienes empezaron a hacer todos estos organismos autónomos los hicieron pensando que algún día íbamos a tener un presidente como este y entonces se blindaron para poder tener espacios en el poder. Claro, es que es cierto lo que dice. Lo que pasa es que no estoy segura que se da cuenta que está soltando algo profundamente antidemocrático de la construcción del país que querían hacer los neoliberales. Por supuesto que tener 800 organismos autónomos en todos lados significa poder mantener a la élite en esos puestos de decisión, en esos puestos de poder, sin necesidad de que estos personajes se sometan a ningún tipo de evaluación democrática en ningún momento, ¿no? Y ahí tenemos a muy gran parte de la élite que continúa en esos espacios de decisión pública sin nunca jamás haberse sometido a una elección. Eso sería el punto central que a mí me gustaría decir, y por eso yo sí estoy a favor de que más democracia siempre es mejor, que busquemos mecanismos de cómo asegurar que los consejeros que se proponen para que después se sometan a elección popular tengan las características necesarias para irme, sí, bueno, pero eso es secundario, qué bueno que se someta a decisión popular. Y a mí sí, para cerrar, me gustaría decir, recordarle a la gente ir a votar el 10 de abril. Es una herramienta que con todo y sus defectos, yo tengo críticas a cómo se hizo la ley y creo que se puede mencionar, se puede mejorar, pero incluso como la tenemos, siempre creo que hay que analizar la política no al vacío, sino con la alternativa. ¿Qué alternativa tenemos para la resolución de conflictos políticos ideológicos? Si no es la revocación de mandato, pues lo que nos queda es lo que hemos visto en nuestro país y en América Latina. Golpes de Estado en América Latina y en nuestro país, guerras sucias en medios de comunicación, golpes blandos. Y esta es una herramienta democrática, legítima, pacífica, que nos ayuda a resolver esas herramientas y que ojalá la oposición hubiera sido seria y hubiera utilizado esto justamente como una herramienta de evaluación
y ahorita tendríamos que estar hablando de la evaluación a medio camino del presidente López Obrador y no de explicarle a la gente por qué es importante votar. Eso tendría que ser obvio. No, muy certero esta reflexión final, mi querida Renata Turrent. Elisa Godínez, el propio presidente ha dicho, pues aunque no se llegue al 40%, si yo perdiera, si la gente votara porque yo me fuera, yo me voy, ¿no? Que ese es otro regalo que desaprovechó la oposición, porque lo dijo desde hace meses, también les dijo, aunque no llegue al 40, si yo pierdo, me voy. Pues tampoco lo aprovecharon. ¿Con qué cierras, Elisa? Pues nada, no, pues no, ni aunque se las pongan para gol, la meten los de la oposición. Pero bueno, yo lo que querría como recordar y también hacer como una invitación a la gente a que considere la importancia de participar en estos ejercicios. Yo creo que a una democracia como la mexicana, que es una democracia en términos relativos bastante joven, que es una democracia como todas imperfecta, pero nos ha costado mucho, ¿no? Y aún así todavía tenemos que enfrentar, como hoy, por ejemplo, a un árbitro electoral que prácticamente está boicoteando estos ejercicios de participación. Yo creo que es muy importante que nosotros como ciudadanos entendamos no solo la necesidad y la importancia de participar en ellos, sino de defenderlos, porque probablemente en este momento, ¿no? A mucha gente le parezca inútil porque van a decir, bueno, ¿para qué? No tiene mucho sentido, de todas maneras el presidente tiene alta aprobación, yo no quiero que se vaya, ¿para qué lo vamos a hacer? Es que el punto aquí no es si la revocación o la consulta de revocación de mandato es para López Obrador o no. La consulta de revocación de mandato tiene que o tendría que instituirse como una posibilidad, no solo para la figura presidencial, sino para otras figuras como los gobernadores y demás, para que en el momento en el que sí sea indispensable someter a consulta que un mandatario siga o no en su puesto, podamos recurrir a ello y no lo veamos como algo imposible. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido a la mano esta herramienta en el sexenio de Calderón? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido esta herramienta en el sexenio de Peña Nieto o incluso en otros anteriores? Creo que otra cosa hubiera sido, tal vez en algunos de los casos más que en otros, pero lo cierto es que no debemos como ciudadanos de desentendernos y de creer que la participación democrática se reduce meramente, y no creo que la audiencia de Rompevientos sea así en este caso, pero hay mucha gente que sí cree, ¿no? Bueno, yo voto y ya, ¿no? Y ahí se quedó la cosa. No, yo creo que al menos, por ejemplo, quienes vivimos en esta ciudad sabemos o recordamos, algunos de los que son más jóvenes tal vez no, pero recordamos que gran parte de lo que tenemos hoy de logros político-democráticos en esta ciudad, como el poder elegir a nuestras autoridades, tiene que ver o tuvo que ver con un referéndum, ¿no? Hace ya varios años. Pero bueno, con eso cierro. Ya, gracias. No sé si ya se fue Renata, ¿va? Creo que sí. Bueno, Elisa, pues te queremos agradecer muchísimo, como siempre, que nos hayas acompañado, a Renata también, aunque haya tenido ya que salir rápidamente. Y pues les invitamos, esto que señala precisamente Elisa Godínez, pues a que participe usted en la consulta de la revocación de mandato que se va a llevar a cabo este próximo 10 de abril. Estaremos también colocando en los próximos días pues las casillas donde usted pueda ubicarse y ubicar donde puede ir a votar, tanto aquí en la Ciudad de México como en el interior de la República. Ya está por ahí Renata otra vez. Así que, bueno, pues ahí le estaremos invitando. Ahí después me comunico con ustedes porque tenemos una propuesta al respecto también sobre este tema. Así que ahí nos comunicamos y les invitamos a que nos acompañen. Vamos a tener ahorita la entrevista con la doctora Violeta Núñez Rodríguez con la noticia. Además, le anticipo antes de ir a una breve pausa, que después de que hicimos la presentación pública
del reportaje México, litio al descubierto, y que ese es como el tema que también se ha estado tratando de opacar. Bueno, después de la presentación pública, pues la doctora Violeta Núñez Rodríguez y un servidor empezamos a recibir varias llamadas. Finalmente, Violeta Núñez atendió una de las llamadas que tanto insistía y se convirtió en una amenaza de muerte. Y ha habido pues es una historia que le vamos a contar ahorita, pero que ya se ha tenido que judicializar. Hicimos una investigación y obtuvimos más información con respecto de estas llamadas, de dónde provenían y demás. Así que bueno, es el tema del litio, esto que no se había querido hablar y que ya aparecieron las mineras empezando a hacer presiones de todo tipo. Así que les invitamos a que se queden con nosotros, mi querida Renata Turrain, Elisa Godínez, nos seguimos viendo. Gracias por estar con nosotras y nosotros. Un abrazo. Un abrazo y solidaridad con ambos. Nos quedamos viéndolos. Sí, un abrazo y saludos a Violeta también. Gracias.